La palabra de Dios que escuchamos en este domingo se centra en uno de los grandes temas coyunturales de nuestra religión, de toda religión diría yo, que es la fe. Por tanto, creo que es exigencia el que aprovechemos esta oportunidad para profundizar un poco más sobre lo que es, o quizá de lo que no es y nunca debe ser la fe. El caso es que los apóstoles le cuestionan a Jesús, más bien le piden a Jesús que les aumente la fe. Pero la respuesta de Jesús no deja de ser inquietante y anecdótica, en el sentido de que prácticamente viene a cuestionar que los apóstoles tengan fe. Fíjense en la respuesta: si ustedes tuvieran fe. O sea, cuando nosotros oímos eso entendemos que no la hay, ¿no? Dice, si tuvieran fe, como un granito de mostaza, ¿no? Si tuvieran un poquito de fe, serían capaces de hacer lo imposible. Yo creo que de ahí deducimos como que Jesucristo está planteando esa falta que hay de fe en el corazón del hombre. Cuando digo del hombre me refiero a todos, incluso a las monjas de clausura. Es decir, creo que hoy nos debe de tocar profundo el corazón este cuestionamiento de Jesús. Por supuesto yo me pongo el primero, no se preocupen. Miren, partamos de qué es el ateísmo, qué es el deísmo. Cuando hablamos de deísmo, hablamos de esa afirmación de la existencia de un Dios personal, creador. Pero cuidado, porque cuando hablamos de deísmo, en el fondo, ese Dios, creador o personal, al mismo tiempo niega la religión revelada en Cristo, es decir, el cristianismo. El ateísmo llega mucho más lejos, porque incluso llega a rechazar la creencia de la existencia de Dios en todos los niveles. Es una vida sin Dios. Decía el gran teólogo del siglo pasado, uno de los mayores teólogos que tuvo el siglo pasado, Henri de Libac, el deísta es un hombre que aún no ha tenido tiempo de hacerse ateo. Es decir, necesitamos una experiencia fuerte, personal, de Dios, de Cristo, es decir, del Dios que se nos ha revelado en persona, en carne y hueso, que se nos ha dado a conocer. El gran filósofo castellano Miguel de Unamuno decía que necesitamos esa experiencia de fe, ese acceso a Dios por la vía cordial, por la vía del corazón, no tanto de la razón. Y en la encíclica Deus Caritas Est, en el número 1, tal como comienza, dice el Papa Benedicto XVI, no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Yo creo que en estas 3 cortas citas vemos claramente y podemos distinguir dónde nos ubicamos cada uno. Qué lejos está el cristiano del deísta y el deísta del ateo. Y aún así nosotros como cristianos, es decir, nosotros que profesamos la fe, y quiero subrayar profesamos la fe, que no es lo mismo que decir que vivimos la fe. Profesar la fe es simplemente pronunciar una fórmula, ¿no? Vivirla es otra cosa. Y yo creo que ahí es donde llega el fondo del Evangelio que escuchamos. En el fondo todos, o la mayoría, podemos estar cayendo en un error típico y común. Cuando hablamos o oímos hablar de la fe, inmediatamente pensamos en una serie de verdades que hay que creer, en un conjunto de doctrinas que hay que cumplir,
Mientras que lo fundamental de la fe es que deberíamos pensar en una persona que hay que amar. Y como consecuencia de esa persona amada, que es Cristo, Dios revelado, surgiría todo lo demás. Pero no viceversa. Es decir, no porque yo proclame una fórmula o porque cumpla una doctrina necesariamente me lleva a amar a una persona. Por tanto, la fe, en el fondo, es adherirse totalmente a otro, es fiarse del otro con mayúsculas, que es Dios, unirse a Dios. Y no porque en eso busquemos seguridad personal, sino precisamente para dejarnos conducir, guiar y amar. Este error viene desde antiguo. De hecho, es una crítica que continuamente Jesucristo está subrayando en el judaísmo, ¿ya? En su pueblo. Si ustedes recuerdan bien el Evangelio, tendrán presente que la única vez, o las únicas 2 veces, que Jesucristo alabó la fe en una persona, fue en un extranjero, mejor dicho, en 2 extranjeros. La mujer sirofenicia y el centurión romano. Verdaderamente no he encontrado nadie en Israel con tanta fe. Miran a aquella mujer sirofenicia que se acercaba gritando a Jesús pidiendo la sanación de su hija, y Jesús parece que la reprochó, la ignoró, la insultó, y en esa perseverancia, cuando ella al final dice, bueno, los perros también se comen las migajas que caen de la mesa del amo, Jesús queda totalmente impactado, ¿no?, de la fe de aquella mujer, a pesar de ser extranjera. O del centurión que pide la curación de su siervo: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tan fuerte es esa expresión que la recordamos antes de comulgar todos los días en la Eucaristía. Esa indignidad es la que le mereció también aquel tributo por parte de Jesús. Admiración de la fe. Creo que lo primero que tendríamos que hacer para valorar también hasta qué nivel nosotros creemos, primero es compararla con la razón, porque creo que no faltamos al ser racionales, pero no es lo mismo la fe y la razón, aunque sí podríamos decir que se complementan. Miren, San Juan Pablo II, en la Fides Ratio, esa encíclica que escribe sobre la fe y la razón, en el número 1 dice: la fe y la razón son como las 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Ya nos está dando a entender Juan Pablo II que son 2 cosas que se tienen que complementar, es decir, que no va a funcionar una sin la otra, que están siempre unidas, pero no son lo mismo. Santo Tomás de Aquino antes decía: la fe no anula la razón, sino que la perfecciona. Ahí ya nos vamos dando cuenta de que hay una diferencia. San Agustín, antes que Santo Tomás y que San Juan Pablo II, decía: cree para entender y entiende para creer más. Es decir, cómo la razón te lleva a la fe. Y la fe supone ya la razón. Si nos venimos a pensadores un poco más actuales, modernos, podríamos decir, Blaise Pascal, en sus pensamientos, tiene como una intuición de que hay verdades, como puede ser la fe, que trascienden toda lógica humana, es decir, trascienden todo lo que es racional. Cuando dice: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Tiene una intuición fabulosa. El padre del existencialismo, Søren Kierkegaard, decía: la fe comienza precisamente donde termina la razón, la supone. Immanuel Kant, el gran racionalista alemán, decía: he tenido que negar el conocimiento para dejar sitio a la fe. Es decir, no podemos quedarnos simplemente en la razón,
sino que esa razón me tiene que llevar, ¿no?, al más allá. Cristianos contemporáneos de gran fama, como el santo cardenal John Henry Newman, decía: la fe no es contraria a la razón, sino que está más allá que esta. O Carl Lewis: la fe es el arte de aferrarse a lo que tu razón aceptó una vez, a pesar de que tus cambiantes emociones te digan lo contrario. O Chesterton dice: la fe es la fuerza que puede sostener a la razón cuando ésta se tambalea. Fíjense todos estos pensamientos desde la antigüedad hasta nuestros días, cómo nos han situado, ¿no?, primero en la complementación que se requiere entre las dos, pero al mismo tiempo cómo la fe está por encima totalmente de la razón. ¿Por qué señalo esto? Porque el problema viene ahora cuando nosotros pretendemos quedarnos en el puro racionalismo, es decir, en la pura lógica humana. Hoy nuestra sociedad está permeada por el materialismo. El materialismo se caracteriza por la eficacia, ¿no?, por obtener alguna compensación de aquello que hago. Nos ha enseñado a hacerlo todo rentable, y lo que no renta no se valora. Se procura hacer rentable todo lo que se tiene y se desecha aquello que no produce. Y no solo en el ámbito económico, yo diría que en todos los órdenes de la vida. Fíjense en uno de los elementos esenciales de la vida del hombre, en el amor, la amistad. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, nos recuerda Jesús. Y sin embargo, muchas veces yo digo que muchas veces buscamos a las personas solo porque las necesitamos o porque nos son útiles para algo. Si nos pueden reportar un beneficio o alguna utilidad, bien. Hay un refrán castellano que dice: haz bien y no mires a quién. El problema es que muchas veces hacemos un favor y pensamos que nos quedará en deuda por lo que hemos hecho. Criterios de utilidad que vienen aplicados después, no solo a la lógica racional, sino a la fe. ¿Qué pasa cuando aplicamos ese materialismo, esa utilidad a la fe? Que la fe no es rentable, y si lo es, ya no es fe. Tiene una rentabilidad, sí, hay que reconocer, pero a largo plazo, y otro tipo de beneficio que no tiene nada que ver con la materialidad. Marcos, en el capítulo 10, garantiza persecuciones e incomprensiones. Esa es la utilidad de la fe. Y es poco agradable, ¿no?, en la concepción del mundo. Persecuciones e incomprensiones. Serás rechazado por los hombres de este mundo. Claro, el beneficio es la vida eterna. Y eso es lo que la razón no valora. La razón no llega a Dios muchas veces nos lleva a Dios por lo que pudiéramos sacar de Él, es decir, en el sentido de la utilidad. Cuando yo obtengo de Dios un beneficio, entonces Dios está bien. Y si Él está demasiado lejano, entonces están los santos como intercesores, ¿no?, que nos sirven. Novenas, flores, velas, votos, promesas, todo a cambio de... ¿Se lo han preguntado alguna vez? Porque siempre viene la súplica final, como decir a Dios: yo te doy si tú me das. ¿Y cuánta gente no conocemos que se ha apartado de la religión y se ha apartado de la iglesia y ha abandonado la fe porque dice: yo le pedí a Dios y Dios no me dio? En realidad no falló Dios, fallaste tú al pedir. Todo a cambio de algo. Esa es la realidad. A veces cosas tan insignificantes como una colocación en un puesto de trabajo, una operación exitosa, un examen aprobado. Incluso a veces nos atrevemos
a ser osados con Dios, pidiéndole hasta las cosas más extravagantes, como que nos mande un buen novio, una buena novia, no que nos toque la lotería, porque no andamos bien económicamente, un triunfo deportivo, ¿no? ¿Cuántos jugadores salen al campo y empiezan a santiguarse, ¿no? Meten un gol. Está bien acordarse, yo no digo que esté mal acordarse de Dios en cualquier momento. El tema es la intención con la que nos acordamos de Él y en qué momento, que después se desvanece rápidamente. Por tanto, el problema es la dificultad de una fe auténtica, de esa experiencia personal de Cristo, de Dios, a quienes viven embotados en el materialismo, en el utilitarismo, en el consumismo. Es realmente un problema, porque nos quedamos solamente en la razón. Esa fe infantil, inmadura, interesada, busca siempre lo que se puede obtener y nunca pensamos en lo que se puede dar. Cuando Dios nos dice que hay más alegría en dar que en recibir, ¿no? Y que la gracia aumenta precisamente dándose. Pero eso la lógica racional no lo entiende, porque se pervierten todas las fórmulas matemáticas. Fe y razón, pero vamos más allá, porque tampoco debemos confundir la fe con la religión. Y aquí el problema se agrava, porque es mucho más sutil la diferencia. Y posiblemente es fácil caer en el engaño. El Papa Francisco hablaba de que todas las religiones llevan a Dios. Esta expresión fue motivo de escándalo para mucha gente, porque pensaba que el Papa está igualándonos a todas las religiones, está diciendo que es lo mismo ser budista que ser cristiano, que ser judío, que ser islámico. Yo me atrevo a decir algo más, que incluso ni siquiera la fe se puede identificar con la religión cristiana muchas veces, porque quizá tampoco la religión cristiana lleve necesariamente a Dios, o al menos al Dios revelado. A veces usamos la religión simplemente como un amuleto, como una tradición, como una superstición. Miren, Juan criticó en una ocasión a aquel exorcista, ¿recuerdan?, que no había sido autorizado por Jesús, porque no era de los suyos, pero curioso, había sido capaz de echar al demonio. Y Juan le critica por envidia, porque él no había podido, y resulta que ahora viene uno que no es de los nuestros y sí puede. Y entonces le manda a Jesús que lo regañe y que se lo prohíba. Es decir, si se dan cuenta, aquí se nos está indicando la posibilidad de una acción de Cristo más allá de las fronteras visibles incluso de la Iglesia. Aquel hombre había triunfado donde ellos habían fracasado, y la envidia enmascara, en principio, y denuncia, diríamos bien, esa impotencia que tienen ellos. Descalificaciones justificadas desde capciosas razones de ortodoxia ponen al descubierto nuestra incapacidad. Cuidado, que es muy serio, y yo estoy caminando en la línea roja, lo sé, pero quiero que lo entiendan bien. Es decir, ¿hay salvación fuera de la Iglesia? ¿Puede haber fe fuera de la Iglesia? Sí. ¿Puede haber gente que esté dentro de la Iglesia y que carezca de esa fe? Sí. Es decir, el hecho de que profesemos una religión no garantiza nuestra fe. Absolutamente. Hay una frase, junto con este ejemplo que les acabo de poner de Juan, que dice: el que no está contra mí está conmigo. Recuérdanla. Y yo me pregunto, ¿sería mucho pedir usar el nombre de Cristo para y no contra los demás? Es decir, usar nuestro cristianismo, nuestra filiación cristiana, no para criticar a los que no son cristianos como nosotros, sino para identificar también a los que, aun sin ser de los nuestros, piensan como nosotros. El Evangelio
es para dilatar espacios al reino, abrir puertas y no para defender posiciones, que muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Poniendo limitaciones a los demás. La comunidad, por tanto, debería especializarse en identificar con un sentido de gozosa maravilla quien está con nosotros entre los muchos que no son de los nuestros. Y Jesús ha venido a salvar al que estaba perdido, nos recuerda también San Lucas en el capítulo 19. Es decir, la tolerancia de Jesús excluye toda forma de puntillosa ortodoxia. Cuidado con ese excentricismo, ¿no?, de la ortodoxia, de la fidelidad excluyente, ¿no?, que limita la salvación a unos pocos. Tenemos que recordar que Jesús se inclinaba a acoger a todo hombre de buena voluntad, que comía y bebía con publicanos y pecadores, que predicaba en la calle y que abrazaba a todo aquel que estuviera dispuesto a escucharlo. De tal manera que son actitudes extrañas al espíritu cristiano, ese aislamiento sectario que muchas veces provocamos, un retorno quizá a la conformación de un gueto eclesiástico, o una actitud narcisista que nos encumbra sobre los demás pensando que somos mejores. Miren, el Espíritu del Señor sopla donde quiere y como quiere. El discípulo mezquino e envidioso soporta mal esto. No tolera que Jesucristo sea bueno con los demás, que Jesucristo sea bueno con todos. ¿Recuerdan la parábola de la viña? ¿No? Manda obreros en la mañana, a media mañana, al mediodía, al caer la tarde, y al final le paga al de la tarde primero que al que había llegado a trabajar todo el día. Y esto es envidioso, dice, ¿por qué le vas a dar a él lo mismo que a mí? Bueno, y tú, no tengo derecho a dar, he sido injusto contigo, te he dado en lo que hemos acordado. Si yo quiero darle a este lo mismo, ¿vas a tener envidia de mí porque soy bueno? Creo que es un problema en el que muchas veces nos fijamos, pero que está más extendido de lo que pensamos. Por tanto, el hecho de que seamos bautizados, nos consideremos cristianos, pertenezcamos a la Iglesia, cuidado, porque eso no nos da ya la garantía de una fe fundada y sólida, ni nos da un privilegio sobre los demás. Los auténticos amigos de Dios se gozan con la liberalidad del espíritu, mientras que los celosos sostienen su propio recinto y su propio gueto. El nombre de Cristo indica la lógica y no el aislamiento. Tengámoslo en cuenta. Por tanto, diferencias entre religión y fe. Miren, la religión necesita la psicología del hombre, es decir, la seguridad del hombre, porque trabaja desde la razón, mientras que la fe es una adhesión incondicional a una persona. La religión es un esquema de verdades, que en el fondo buscamos en ellas simplemente seguridades, mientras que la fe es una vivencia espontánea y sin miedo al riesgo asumido. La religión prefiere mandamientos como programa, mientras que la fe abre el camino de las bienaventuranzas. La religión tiene como meta actos de culto, mientras que la fe es una militancia comprometida. La religión busca conservar la cultura establecida, el statu quo, mientras que la fe tiene una conciencia crítica en cualquier cultura y está abierta a acoger cualquier pensamiento. La religión maneja un concepto, el cristiano católico, mientras que la fe maneja otro concepto, el cristiano creyente. Jesucristo en el fondo dice, el que crea y se bautice se salvará. No solamente el que se bautice, sino el que crea y se bautice se salvará. Y esto
nos lleva a hablar un poquito de la superstición. Pasamos de la religión a la superstición, que muchas veces hasta se confunden. La superstición se funda en la intención, la fe en los hechos. El hombre de fe está disponible ante Dios. El hombre supersticioso quiere tener a Dios disponible para él. Esa es la diferencia básica. Si forzamos un poquito la etimología, credere, ¿no? De ahí viene creer, credere, del latín, podría venir de cordare, es decir, de dar el corazón, de exponer el corazón para el otro, es decir, entregar el centro de tus decisiones a la otra persona. Eso es creer, es esa disponibilidad al amor, a la entrega, en total confianza. San Pablo, en la carta a los Gálatas, habla de cristificarse, es decir, cuando tú das tu corazón al otro, en el fondo te estás transformando en el otro, estás asumiendo la identidad del otro, y estoy hablando del otro con mayúscula, de Dios, de Cristo. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, llega a decir San Pablo. Hasta tal punto se había identificado con el Señor amado. Esa es la fe. Esa es la profundidad de la fe. Hablamos muchas veces de que en el mundo de hoy vivimos una crisis de fe. Bueno, yo soy un reaccionario de esa expresión porque no creo que exista una crisis de fe, o por lo menos en parte. En el sentido de que siempre he dicho que la fe no se puede adquirir. Uno no viene a la iglesia a comprar fe. Uno no va al mercado y encuentra la fe, ¿no? Y menos en rebajas. La fe es un don de Dios. Cuando hablamos de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son las tres únicas virtudes que no son adquiridas, sino que son un regalo de Dios, son un don de Dios. Por tanto, yo no puedo hacer nada para tener fe si Dios no me la da. Y una vez que me la ha dado es mía y no se puede perder. Así como no puedes hacer nada por adquirirla, no puedes hacer nada por perderla. Porque desde el momento en que fuiste bautizado, empieza a ser parte de tu naturaleza. Es parte de tu ser. Cuando decimos, ¿no?, con del crisma, es una señal indeleble impresa en el alma, ¿sí?, hay un cambio ontológico. O sea, yo no puedo decir que ya no soy cristiano como capricho. Si te bautizaron, lo eres, te guste o no te guste. Yo siempre pongo el ejemplo del hijo que se va de casa porque se enfada con papá y con mamá. Incluso hoy día, por la legislación moderna, se puede cambiar hasta los apellidos. Pero si tú le tomas una prueba de ADN, ahí te va a decir quién es tu padre biológico y tu madre biológica, y no lo puedes negar aunque no lo aceptes. Igual sucede con la fe. Somos hijos de Dios, lo aceptemos o lo neguemos, y no podemos nunca dejar de serlo, y Dios nos reconocerá siempre como hijos, a pesar de haberle negado. Por tanto, la fe no se pierde, simplemente deja de ser visible, deja de ser actuante, ¿no?, si yo no lo provoco. Por tanto, cuidado con ese concepto de crisis de fe. Yo creo que más que hablar de crisis de fe, yo creo que es la fe la que nos pone en crisis a nosotros. No, porque nos exige un estilo de vida que no estamos dispuestos a seguir en radicalidad. Entonces la vida entra en crisis. Mi conciencia, ¿no?, me cuestiona permanentemente. La fe debe llevar al testimonio y al compromiso. No es, por tanto, algo personal, egoísta, algo para mí, sino que es algo para compartir, para dar, para vivir en comunidad. La fe viva debe ser fe que dé vida y no que nos avergüence en público el profesarla y el reconocerla. Ahí es donde viene el fallo. Miren, les voy a dejar también algunos pensamientos que nos pueden retroalimentar de lo que acabamos de decir. Dietrich Bonhoeffer, este judío convertido, muerto en los campos de concentración nazis, decía, distinguiendo esa fe viva en Cristo de la mera religiosidad institucional o formal,
No se trata de una religión, sino de una fe que transforma toda la vida. Clarísimo, ¿no? La fe es lo importante. Soren Kierkegaard, antes le cité, padre del existencialismo, subraya que la fe es un sistema, no es un sistema, religioso, sino una relación personal con Dios. Y decía, el cristianismo no es una doctrina, es una forma de existencia, es una forma de vivir. Carl Lewis, la fe cristiana no es una religión más, es un encuentro con una persona que ha vencido la muerte. La gran mística francesa Madeleine d'Albret decía, la fe no es un refugio religioso, sino una manera de estar en el mundo con los ojos abiertos. El Papa Francisco, a quien ya hemos citado, la fe no es una ideología ni una religión de costumbres, es un encuentro con Jesús vivo que cambia el corazón de la persona. Antoine de la Supéry dice, la fe no es una fórmula que se aprende, es una llama que se lleva dentro del corazón. Yo creo que son pensamientos lúcidos que nos sitúan en el grave peligro que tenemos de confundir esos términos, razón y fe, religiosidad y fe, superstición y fe, y en el fondo, al detectar bien qué no es la fe, al final sí nos quedamos con lo auténtico, ¿no?, de la fe. Quiero terminar simplemente con un pensamiento, un testimonio de un misionero hindú, Sadhu Sandakh Sikh. No sé si se pronuncia así, pero así se escribe. Y dice, leo textualmente, está hecho como un señalamiento a la sociedad europea, pero creo que puede ser perfectamente adaptable a nuestra sociedad mexicana. Dice, un día estuve yo sentado cerca del Himalaya, a la orilla de un río, saqué del agua una piedra hermosa, dura, redonda, y la rompí. Su interior estaba completamente seco. Esta piedra hacía mucho tiempo que estaba en el agua, pero el agua no había penetrado en ella. Lo mismo ocurre con los hombres de Europa. Hace tiempo que fluye en torno suyo el cristianismo, y éste no ha penetrado y no vive dentro de ellos. La falta no está en el cristianismo, sino en los corazones cristianos. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Creo que se adapta bien a México, también, como Europa. Cuidado, porque el hecho de que nos llamemos cristianos no nos da garantía de nada. Es la fe, ¿sí? Es decir, tenemos que dejar que esa palabra de Dios, que toda esa doctrina, ¿sí?, penetre en nuestro corazón. Y para eso hay que quitarnos el caparazón que nos aísla. Dejemos abrir el corazón para que penetre, ¿no?, el agua de la gracia divina dentro de nosotros. Que así sea.